Buenas tardes, un placer de nuevo estar con todos vosotros en este pequeño espacio maravilloso que disfrutamos de personas que nos ayuden a ser un poquito mejores. Desde hace mucho tiempo en Oportunidades y Estrategias hemos hablado de esta parte más extraordinaria que son las emociones, cómo actúa nuestro cerebro en ciertas circunstancias o hasta incluso de lo importante que es relacionarnos con personas y crear con ellas un vínculo emocional. Pues nos hemos emocionado al conocer a la protagonista que vamos a tener un ratito con nosotros, porque llama la atención y ahora nos lo va a contar especialmente cómo ha encontrado a través de su propia vida una relación con las emociones, con el vínculo de personas y, por qué no, con la neurociencia. Os la voy a presentar, estoy deseando, porque le tengo que agradecer muchísimo que se haya desplazado para estar con nosotros este ratito a tomar un café. Encarnación Quevedo Muñoz. A mí me gusta algo que la describe especialmente, y es que es maestra, pedagoga, pero a mí me gusta esto de maestra. Muy amiga de las personas y de esto que hablábamos antes y que nos va a aclarar y les vamos a dar la bienvenida a este bar de Oye. Encarnación, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de venir a cantar aquí algo que me apasiona. Eres especial, yo eres especial precisamente porque siendo maestra tengas esta pasión por lo que te ha ocurrido. Pero déjame que te pregunte cosas, déjame que hablemos, ¿no? Celia es tu hija y es parte de la inspiración de algo que ha surgido y de lo que me vas a hablar cuando tú quieras a lo largo de esta tarde. Pero ¿cómo es Celia? ¿Quién es Celia? ¿Y por qué Celia como inspiración de esta historia que ahora nos vas a contar? Bueno, pues Celia es mi hija y la protagonista del cuento que he escrito. Y bueno, pues Celia es una persona muy importante en mi vida porque ha sido mi maestra, una persona que me ha hecho mirar dentro de mí, reconciliarme con mi historia de apego, con mi pasado. Y bueno, pues podría decir que gracias a ella ahora mismo soy la persona que soy. Has dicho que es mi maestra. Sí. ¿Te ha enseñado muchas cosas, Celia? Me ha enseñado muchas cosas, sí. Celia fue una niña que de pequeña tuvo grandes rabietas. Y bueno, pues ya está, yo con todos los recursos educativos que tengo por mi profesión, era incapaz de controlarla. Pues a veces me enfadaba, otras veces intentaba retirar la atención, es decir, un poco yo trataba de corregir una conducta. ¿Y qué ocurre? Que hubo un día que ya, bueno, pues estaba en plena rabieta y yo intentaba decirle, para, deja ya de llorar, pero en ese momento, fíjate, fue como clave, me di cuenta que en realidad ella se desbordaba más, cuanto más le decía yo que parara, ella se desbordaba más y yo también me desbordaba enormemente. Y en ese momento me di cuenta, pues eso, que en realidad yo estaba tratando de manejar algo para hacerla que no sintiera lo que realmente tenía dentro de su cuerpo. ¿Qué es esa rabieta? Claro. Y entonces, a partir de ahí, dije, tengo que ver qué tengo que hacer con esta niña porque esto no funciona, es decir, esto no es una conducta. Y eso me llevó pues a estudiar, a formarme y descubrí un mundo que me apasionó, que es el cerebro del niño y como consecuencia todo lo que es la teoría del apego y del vínculo que establecen los cuidadores con sus hijos. Papás, mamás, profesores, etcétera. Eso es, el cuidador no siempre tiene por qué ser un familiar directo, sino que como cuidador se considera cualquier persona que establece una relación con otra. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues me di cuenta de eso, precisamente que yo no estaba sabiendo acompañar a mi hija. Y eso bueno, te transforma un poquito para mí, sí, para saber qué puedes hacer para... Sí, fue una transformación total como persona, porque entendí muchas cosas, entendí cómo poder ayudarla y bueno, también en mi trabajo cómo poder orientar a familias y esto pues es eso que en el fondo me hizo tener la necesidad
de transmitir, una vez que tú ya tienes ese conocimiento, que ves las cosas tan obvias, que las ves tan sencillas de transmitir a los demás, pues yo sentía ese impulso, esa necesidad. Pero no sabía cómo, porque es verdad que mi mundo tampoco te facilita el hecho de transmitir, sí a los papás, a las familias, en las reuniones, pero bueno, pues a nadie más. Y bueno, pues surgió este cuento. Te vi en algún medio de comunicación y vuelves a repetirme una palabra que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es la palabra cuidador, cuidadora. Yo lo llevaba al mundo empresarial entendiendo que muchos de nosotros que nos dedicamos a tener empresa y personas todos los días, de alguna manera nos sentimos muy cuidadores, si es que tuviéramos esa sensación maravillosa de cuidar a nuestros empleados o a nuestros clientes, y sentí esto de las rabietas en los momentos en los que también un empleado o un cliente te dice que no, o alguien te protesta sobre algo, una tarea, una disciplina. Y recuerdo que me decía a mí mismo, quizás si esto lo hubiéramos hecho mucho antes, es verdad que no tendríamos estas conductas. Hablas en metáforas en este maravilloso cuento, ¿no? Hablas de metáforas. Cuéntame un poco las metáforas que aparecen en Solo un beso, Mon. Bueno, pues Solo un beso, Mon surge como un cuento que no es solo para niños, porque es verdad que el niño se va a identificar en el cuento, pero también aquí hay un mensaje que sobre todo es para las familias, porque quienes tienen que ayudar al niño son los cuidadores. Entonces, pues un poco viendo ese escenario, tenía que hacer algo lo suficientemente potente como para que un adulto pueda entender de una manera sencilla cómo funciona el cerebro de un niño cuando está desbordado por una emoción intensa, que en mi caso se centra en la rabia, pero podría ser el miedo, podría ser cualquier otro que colapsara al cerebro del niño. Y entonces... Esas metáforas empezaste a reconducir qué ideas podían ser potentes, claro, para eso. Por otra parte, pues también necesitaba que el niño se identificara con el personaje para ir empezando también a reconocer lo que son sus emociones, sus sentimientos, ir poniendo palabras que forman parte importante del proceso para poder llegar a reconducir lo que es una rabieta. Entonces, con ese escenario, con ese contexto, pues se me ocurrió que podría plantear el cerebro como un río con dos orillas, ¿vale? Entonces, hay como cuatro elementos fundamentales. ¿Sí? Estaría lo que es el medio del río, ¿sí? ¿Vale? Que ahí es cuando gozamos de equilibrio o de bienestar emocional. Bien. ¿Por qué? Porque el río hace que haya una conexión entre la parte emocional y la parte racional. Entonces, cuando fluimos por el medio del río, pues nuestra vida fluye, somos felices, somos capaces de comunicarnos abiertamente. Bueno, sí, estamos bien, digamos bien, que estamos bien. Efectivamente. Luego tenemos lo que sería la parte derecha. Sí, sí. La parte derecha del río, que correspondería a la parte emocional del cerebro. Ajá. ¿Vale? Esta es la parte donde nacen las emociones. Vale. Nacen y no se pueden evitar, es decir, surge cualquier estímulo. ¿De verdad, Encarnación, no podemos evitar algunas emociones? No. Eso es algo que nace ante un estímulo que por la causa que sea despierta en nosotros pues una reacción de miedo, de lucha, de huida, es decir, en función del estímulo va a despertar algo en nosotros. Ya tenemos las aguas un poquito calmadas del centro del río y la parte de la orilla... Claro. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nacen esas emociones, el cuerpo, en función de la emoción que nazca, el cuerpo se predispone físicamente, corpóreamente, a hacer cosas en relación a la emoción que surge. En el caso de la rabia, como la rabia simplemente es una emoción que lo que nos viene, o sea, surge porque creemos que nos están haciendo algo injusto como personas, pues el cuerpo se predispone para lo que es la lucha. Entonces ahí viene esos puños apretados, esa gana de llorar, de gritar, de patalear, las taquicardias,
¿Qué ocurre? Que en ese lado del río no se pueden poner palabras. Simplemente tú sientes eso y se acabó. ¿Qué ocurre con las personas que viven ancladas en este lado del río? Pues que son personas que sus respuestas suelen ser una avalancha emocional, es decir, no tienen control. Son las típicas personas que cualquier cosa en una montaña... emotividad exagerada, eso es. Ímpetu, arrojo... Sí. Sí, Ante bien. cualquier situación ellos responden de una forma exagerada. Sí. Y luego, por otra parte, tendríamos La otra orilla. La orilla izquierda, que para mí representaría lo que es el cerebro racional. Muy bien. Es decir, el último que madura correspondería al lóbulo prefrontal. Al lóbulo prefrontal, nuestro Vale. neocórtex cerebral, Claro. sí. Y ahí es donde se ponen palabras a la emoción, donde se pone reflexión, donde yo puedo calmar a través de palabras y hechos esa emoción. Pero ¿qué ocurre? Que esto siempre no es posible y ahora veremos por qué. Es decir, en los niños esto no es tan sencillo. Y luego cuando escuchamos un poco cómo funciona esa parte izquierda diríamos, pues ya está, esto es divino. Claro. Yo me pongo ahí y siempre soy una persona que soy capaz de razonar, de reflexionar, pero no es solo todo lo que parece, porque las personas que, por lo que sea, viven instaladas en esa parte racional, evitando toda la parte emocional, son personas que su historial de apego, es decir, el vínculo que establecieron con sus familiares fue menor. No solo menor, sino que hubo como una represión de las emociones, es decir, sus emociones no eran validadas ni aceptadas, con lo cual él las tiene que reprimir. ¿Vale? Entonces, con lo cual tampoco es una orilla adecuada para estar de manera constante. Claro, porque ¿qué le ocurre a las personas que viven ahí en esa orilla o centrados o son más racionales como personas sin conectar con la emoción? Pues que son personas que tú ves y dices, no soy capaz de llegar nunca a su interior, seria, llevan relaciones como muy superficiales, distantes, pero nunca te van a mostrar ni sus vulnerabilidades, ni sus necesidades, jamás piden ayuda. En el fondo, pues esos fueron menos niños, expresión, claro, tienen menos cercanía. Sí, de hecho también son menos capaces de percibir las señales corporales, Está claro. la gestualidad, y es eso, pues que es, esas tres partes, una orilla emocional, una orilla racional y el centro del río donde caminamos en condiciones... que ahí se hace la conexión entre emoción y razón. Por eso es como el lugar ideal para ir viviendo, vamos. Y luego un último elemento bastante importante en el cuento es el tronco. El tronco representa algo que sucede realmente estaría aquí en el cerebro del niño. Ah, fantástico. Ahora lo reconozco tras su lectura y que tú me estás mostrando. Ah, genial. El tronco representa lo que sucede realmente en el cerebro, que es lo que se llama un secuestro amigdalar. De la amígdala. Eso es. Pues cuando el niño se ve invadido por emociones intensas, digamos que su cerebro, por la liberación de lo que es el cortisol y la adrenalina, hay como en cierto modo una desconexión entre la parte emocional y la parte racional. ¿Qué ocurre? Que cuando no podemos conectar ambas partes, es imposible que un niño pueda calmarse, un niño o un adulto, porque esto también sucede en adultos. Entonces, un río auténtico de hormonas ahí que genera... Claro, y entonces eso, cuando es importante comprender que hay situaciones donde el niño por sí mismo no puede salir de ahí. No puede realmente porque hay una desconexión. A mí me gusta mucho cómo lo describe McLennan, porque se ve muy fácil visualmente. Si esto representa lo que es el sistema límbico, que es donde están las emociones, y esto es lo que es la corteza prefrontal,
pues resulta que cuando nosotros vivimos en medio del río, esto está conectado, entonces cuando sentimos se conecta con la corteza prefrontal y ella le dice cómo debe actuar adecuadamente según el contexto en el que está. Daniel Goleman. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el niño claro, como cuando se desconecta, se secuestra la parte de la amígdala del límbico y claro, no hay entonces forma. no hay manera de poder parar eso. Está claro. Bueno, primero, felicidades por llegar a discernir y a encontrar algo que metafóricamente hablando pueda llegar a un niño. Por cierto, y gracias porque también puede llegar a un adulto de manera simbólica, para que lo expliquemos, ¿no? Durante mucho tiempo mucha gente ha tachado a esta inteligencia emocional como no útil, ¿no? Y vemos que conforme se desarrolla el ser humano cada vez más tiene mucha más importancia. Herramientas, un beso, un reconocimiento, una represalia emocional, todo esto bien construido genera influencia. Ayúdame ahora a que eso podamos reconvertirlo, podamos paliarlo, podamos ayudarnos a que eso no ocurra. Bueno, pues el beso en realidad es una conexión emocional, ¿vale? Porque, bueno, pues qué es lo que vamos un poco primero a ver, qué es lo que ocurre en el niño, en el cerebro, y entonces cómo poder ayudarle. Hemos dicho que un niño cuando es pequeño pues se desconecta. Entonces no tiene manera por sí mismo de poder gestionar lo que le está sucediendo. Muy bien. Entonces ahí lo que es necesario es siempre un adulto que esté por detrás para poder crear conexiones. Para reconectarle. Claro, para reconectarle. El niño cuando nace, pues es verdad que viene con todas las neuronas que necesita, pero está muy poco conectado. Entonces es a base de experiencias con los adultos y en general con toda la exploración, con su contexto, con su entorno, con toda la exploración del entorno que hace, cómo va conectando esas neuronas, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en realidad los padres, cuando el niño se sumerge en una rabieta, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues lo primero es conectar con él, es decir, calmarse, tienen que ellos contener la calma y conectar con el niño, ¿vale? A eso es lo que le llamamos un beso o una construcción emocional adecuada. Positiva, un ¿vale? abrazo. No tiene por qué ser siempre un beso, puede ser un abrazo, un estoy aquí contigo. Palabras claro, que permitan, es decir, pues eso es una cercanía emocional que el niño sienta que están validando lo que él siente inevitablemente, ¿vale? En la medida, bueno, pues que estamos a su lado, podemos ir poniendo nombre a sus sensaciones corporales, a lo que es su emoción, porque todo eso ya va empezando a reconectar, va creando conexiones entre lo que es el cerebro emocional y el cerebro racional. Y luego, en último término, una vez que ya está calmado, pues lo que hacemos es hablar de lo que ha sucedido y darle estrategias que modifiquen la conducta inapropiada que haya podido tener, si es que la ha tenido, porque no todos los niños en una rabieta tienen conductas inapropiadas, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahí sería eso, la narración para poder integrar esa experiencia. Primer elemento, calma para la conexión. Eso es. Entendiendo la emoción, o validándola al menos que y aceptándola. la emoción, y a partir de esos momentos, cuando aminoramos esos tonos expresivos de rabieta, ya sea puños, ya sea pataletas, ya sea tal, empezamos a reconducir qué es lo que ha ocurrido para ir al foco, ¿no? Claro, eso es. Porque ¿qué ocurre cuando un niño se encuentra en ese estado y tiene unos adultos que son sensibles a lo que está sucediendo y son capaces de mantener la calma y estar a su lado y darle estrategia? En realidad lo que le están transmitiendo es: tranquilo, estoy aquí contigo, cuando tengas dificultades voy a estar aquí. Voy a estar aquí.
Es decir, tenemos la presencia calmada de un cuidador que se está haciendo cargo de algo que él no puede. Él siente de ese modo que el mundo es seguro. Con lo cual aparecerá en las orillas en menos circunstancias y caminará por el centro del río. En esas circunstancias estamos creando un apego seguro. ¿Qué ocurre cuando ese niño está sumido en esa sensación y no hay nadie que valide esa emoción, sino que al contrario estamos pidiendo que no la tenga, lo castigamos o no le hacemos caso, nos enfrentamos? En ese caso el niño lo que siente es: yo lo que siento internamente no es digno. Claro, no es representativo, no es... Sí, y no es digno, es decir, en el fondo sienten vergüenza por lo que es su interior, porque es la reacción que el otro está teniendo es como que realmente no es algo para validar. Entonces, en ese caso, el niño lo que va a ir desarrollando es un apego que se llama evitativo. Ahí va a intentar desconectarse de las emociones, no sentir, mejor si no siento, mejor si no te necesito, porque de esa forma realmente lo que estoy consiguiendo es que tú permanezcas a mi lado. ¿Vale? O sea, tú imagínate para un niño qué dificultad el ver que él, ante algo que surge en su interior, que no controla, y ver que no hay nadie que no hay un reconocimiento que le atiende, control, que le lleva a otro lugar. Sí, ¿vale? Le puede llegar pues, a emociones depresivas, a emociones problemáticas. Claro. Y luego, por otra parte, también hay familias pues que unas veces sí y otras veces no conectan. Entonces, al final el niño está loco. Y ahí surge, ahí lo que sucede es que el niño en realidad tiene una necesidad de conexión absoluta, porque cree que si no está pendiente del otro, es como que le va a abandonar. Esto puede ocurrir también entre mamá y papá, es curioso, no solo en el entorno familiar, entre mamá y papá. Yo te voy a poner en un lío interesante, pero me apetece mucho provocar este lío. Durante mucho tiempo nos dedicamos a trabajar con empresas y es nuestro trabajo la formación, y una de las actividades que hoy en día con las que más trabajamos es con el liderazgo, para transformar liderazgos que no reconocen emociones en un trabajador, que no reconocen emociones en un equipo, que no respetan las emociones, que no respetan el criterio. Estamos intentando convencer a los líderes del futuro en que sean unos líderes emocionalmente preparados para admitir ante la calma el control, la conexión, para luego averiguar dónde está el foco del problema, si es que existe. Es un aprendizaje, necesitamos... Estos niños, esta corrección familiar sobre esto, ¿nos va a llevar en el futuro si aprendemos a tener mejores líderes emocionales? ¿Es una forma más de crecer con este liderazgo en el futuro? Claro, vamos a ver. ¿Que sí? Tiene muchísima influencia. Lo que pasa que es verdad que los estudios que hay hasta el momento nos dicen que depende. Sí. Es decir, que hay que valorar que cada estilo de apego encajaría en unos roles. Vale, pero esto solamente es de cara al rendimiento en una empresa. Por ejemplo, quiero decir, no luego a lo que sería su bienestar personal. Muy bien, ¿vale? Entonces, es verdad que un poco los estudios lo que nos dicen es que los líderes que tienen apegos seguros, sus liderazgos son como más efectivos. Muy bien. ¿Vale? Y llegan a lograr equipos más cohesionados. Eso es decir, muy bien. En definitiva, a largo plazo, ¿vale? Pues puede habría un mejor rendimiento. Un mejor clima laboral. Y un mejor clima laboral. No hablo de productividad, solo hablo de clima laboral, relacional. Eso por supuesto, clima laboral sin dudarlo. Mejor clima relacional, que es importante. Eso sin dudarlo. Es decir, cuando un líder presenta un apego seguro, genera ese valor, añadido en lo que es el marco de la empresa. Pero es verdad que el líder con apego evitativo pues también tiene otras ventajas que en un momento dado a una empresa le pueden interesar. Entonces, los estudios y las evidencias te dicen que tú nunca debes escoger a un líder solamente por el tipo de apego. Muy bien. ¿Vale? Sino que lo que debes mirar es
qué roles que necesitas. Se transforme según el rol, el contexto, Eso la es. tarea, la Claro. dificultad. Lo inteligente es eso, es decir, yo necesito ahora mismo esto en este momento de la empresa, pues elijo esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que aunque tradicionalmente los líderes que eran más valorados eran los líderes con apego evitativo. Sí, sí. ¿Vale? Era, pues era, porque era el modelo. Claro, era un poco el modelo, pues porque eran personas pues más frías, Sí, sí, sí. digamos que son capaces de tomar decisiones de una manera muy rápida, son personas con una capacidad de trabajo tremenda, incluso hasta se habla de adicción Sí, al terminas trabajo. Eso es, sí, sí. Y bueno, pues es verdad que eran más valorados en ese sentido. A largo plazo se ha visto que son capaces de destruir los equipos con mayor facilidad. Porque es verdad que aunque a nivel de rendimiento pueden ser muy buenos, al final un equipo son relaciones. Claro. ¿Y qué ocurre? Que a lo largo del tiempo siempre surgen problemas. Claro. Y dependiendo de cómo se traten, puedes conseguir más apego relacional y por lo tanto más vínculo hacia la empresa, Claro. más vínculo hacia las personas. Claro, es decir, pues cuando hablamos de líderes evitativos hablamos de pues menos cooperación, más individualismo, mucha menos innovación. Entonces, claro, Menos capacidad de creatividad, Claro. menos fomento del diálogo. Exactamente. Pero es verdad que son muy buenos, luego, por ejemplo, en lo que son trabajos autónomos, Muy bien. en entornos competitivos, por ejemplo, también en todo lo que es la análisis y programación. Perfecto. En todo ese tipo de trabajo, es decir, toda empresa que se oriente a rendimientos, digamos que ese perfil encajaría bastante bien a corto plazo. A corto. A corto El largo plazo. puede dificultar. Entonces, en la actualidad, digamos que un poco lo que se está viendo y lo que las empresas van persiguiendo son líderes con apego seguro. Nosotros ya te podemos decir que este cuento nos lo llevaremos en el corazón para explicarle a los adultos no solo esta fase donde tienen que trabajar con sus niños, que no tienen por qué ser sus hijos, sino niños que pueden presentar estas circunstancias familiarmente, sino llevarlo también a esos niños que somos un poquito más mayores y que también presentamos alguna rabieta emocional en entornos laborales. Bueno, déjame que el que se sienta aquí con nosotros de vez en cuando, le hacemos 3 preguntas muy clásicas y le hacemos jugar. A mí me preocupa mucho los momentos estos de estrés, de situaciones, cómo reaccionaríamos. Y le preguntamos mucho a las personas que caen con nosotros aquí, es si este fin de semana tuviéramos una bomba, si algo se fuera a destruir, ¿qué pasaría en tu vida? ¿Qué harías? ¿Qué sentirías que puedes hacer? Una persona que especialmente habla de emociones y especialmente habla de personas. ¿Qué harías? Pues, jolín, yo creo que, por instinto, yo creo que lo que haría es planificar una huida, irme a un lugar donde estuviera seguro y llevarme a toda la gente que quiero y que quisiera venir. Es verdad que, hablando de apego un poco, pues ahí te das cuenta pues que al final como persona has desarrollado un apego seguro, porque ante emociones que son como muy básicas, porque aquí está de por medio el miedo que te hace huir y por otra parte está el amor que te hace que proteja y que cuide a tu entorno que quieres. Y el cerebro racional vino en muchos casos a excederse en el pensamiento y eliminar precisamente esos vínculos de nuestro tallo cerebral. Bueno, eres maestra, pedagoga, ingeniera, es curioso, una mujer de éxito en lo que hace, en lo que siente y una mujer creativa y diferente. ¿Qué es el éxito para ti, Encarnación, después de esto que has hecho en los últimos tiempos? Pues para mí el éxito es tener relaciones significativas, porque bueno, pues eso es lo que en el fondo te hace que tú puedas permanecer en el medio del río y llegar más o menos a tener una vida plena
y conseguir, bueno, pues lo que podemos llamar felicidad, que no es que sea algo duradero, son momentáneos, pero sí que es verdad que un bienestar emocional. Encarnación, la OCDE dice que de aquí al año 2050 es posible que el ser humano debiera tener una habilidad especial, que es la capacidad de relacionarnos en este mundo donde esto parece que no es lo ideal. El apego, el vínculo es algo necesario y vital, ya lo dice la OCDE. A lo mejor es parte de nuestro éxito en el futuro, estos vínculos, estos apegos y por lo tanto la capacidad de relacionarnos. En el Laboratorio de Oportunidades y Estrategias hemos tenido que crear medicamentos que nos ayudan a ser mejores, y uno de ellos es esta parte en la que muchos adultos con camino a ser maduros utilizaban una palabra muy clásica en nuestras vidas, que era: estoy rayado, déjame que estoy rayado, no vuelvas que estoy rayado. Y dijimos, ¿cómo conseguimos enseñar, mostrar habilidades a estos jóvenes que caminan a ser adultos? Bueno, pues a pesar de hablar de Goleman, de emociones, del cambio emocional, de intentar manejar muy bien y construir a través de sentir muy bien que su cerebro es capaz de posicionarse en cada contexto y en cada momento, dijimos, no lo conseguimos. Así que vais a tomaros cada 8 horas REN, única y exclusivamente para deciros, chicos, que rayarse es de niños y ya estáis dando un paso a ser adultos. Eres maestra, pedagoga, ¿a quién le recetas esto? Pues, qué curioso. Esto se lo recetaría prácticamente a toda la población, pero en diferentes dosis. Y especialmente se lo recetaría a los apegos evitativos y a los ambivalentes. Es decir, ¿por qué? Porque, fíjate, al conocer todo este mundo, en el fondo a mí me parece una forma súper bonita de mirar el mundo y de mirar a las personas, porque sientes compasión por todo aquello que han vivido en la niñez y que les nace, en el fondo, estar anclados en algo que quizá no les gustaría, porque a quién no les gusta saberse relacionar, saberse comunicar. Yo creo que en el fondo, claro, entonces, para mí son personas que se quedaron anclados en la niñez, ahí, y no han podido salir a esa aventura, a ser felices. Entonces, sinceramente creo que esto es ideal para ellos, para que puedan desarrollarse como personas, para que puedan fluir por el medio del río y eso, y conseguir quien viene aquí, además de este medicamento, también jugamos un ratito con ellos. Te voy a dar 2 posibilidades y solo tienes que decirme si te quedas con una o con las 2. Vale. Basta con que me digas una o basta con que me las unas con la conjunción. Y sencillo. Emoción, razón. Emoción y razón. Orden, caos. Orden y caos. Aislada, relacional. Relacional. Formación, educación. Formación y educación. Reacción o prevención. Prevención. ¿Cuentos o historias? Cuentos e historias. Cerebro, tú que lo has trabajado mucho. ¿Corazón? Las 2 cosas, cerebro y corazón. ¿Autoridad hacia las personas o influencia con las personas? Autoridad. ¿WhatsApp o llamada? WhatsApp. En esta no me falles, Encarnación, por favor. ¿Calvo o con pelo? Calvo y con pelo. Es Encarnación Quevedo Muñoz, especial, ya la han visto. No dejen de percibir en este pequeño ratito de café su sonrisa, sus ojos, porque si lo celebran, como yo he tenido la oportunidad de hacer tan cerca, encontrar una persona cuyo vínculo, cuyo apego es vital para desarrollarse en la vida, y se nota en su estilo, en su comportamiento y en su sinergología lo que realmente está contando. Así que enamórense de estos gestos porque probablemente tengan mucho significado. Compren este cuento, léanlo, disfrútenlo, interprétenlo, cuénteselo a sus niños, cuéntenlo a los niños que ni tan siquiera son suyos. Hablen de esto porque es vital que sigamos conduciéndonos por el medio del río. Si nos caemos a las orillas tendremos alguna dificultad si quedamos anclados en ella.
aparecerán cuestiones que quizás como adultos no nos servirán demasiado para continuar creciendo. Una historia maravillosa de gente que no se dedica solo a lo que hace de manera extraordinaria, sino que además le da vueltas a la cabeza para construir sencillas formas de hacer las cosas de manera diferente. Con el corazón, Encarnación, 1.000.000 de gracias por el cuento, por ti misma, por tu expresividad, por tus ojos y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros.